Muy buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas. Es un gusto saludarle con este friecito sabroso, con este clima que nos invita a un cafecito, o un tecito, depende de lo que usted acostumbre tomar. Pero es un gusto saludarles nuevamente el día de hoy, 21 de enero del 2022. Por eso traigo esta bufanda, porque siento frío. Ya estamos un poquito friolentos, pero gloria a Dios que iniciamos un nuevo día, una nueva oportunidad para compartir. Y al Señor sea la gloria siempre, que nos permite, aún en tiempos muy fríos, compartir su palabra, esperando que sea de bendición para usted. Mis hermanos, los invito a que empiecen a conectarse, empiecen a mandar sus comentarios, qué tema les gustaría que tocáramos, preguntas y respuestas, lo que a usted le interese saber, para que aprendamos todos juntos. Usted me anima a escudriñar más la escritura, a buscar más información sobre el tema a tratar, y así, mi hermano, nos estamos apoyando uno al otro. Así es que hoy, como lo dice el título del video, hoy se va a tratar de el poder de Dios. Sí, ese es el tema, el poder de Dios. ¿Y para qué queremos el poder? ¿Y cómo lo debemos de utilizar? Hay muchos tipos de poderes. Simplemente en la Constitución Política de México está el poder legislativo, el poder a nivel del presidente. ¿Sí? Son tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y el tercero no lo recuerdo, mis hermanos, pero son tres poderes legislativos en el país de México. ¿Y para qué sirve el poder? ¿Qué debemos de hacer con él? ¿Y a quién se le otorga ese poder? Eso es importante. Por eso Dios está buscando hombres en santidad, hombres íntegros, hombres y mujeres, porque no hay género, para que Dios deposite en usted el poder de Él. Vamos a entrar al tema, abriendo las escrituras en el primer libro de los Corintios, la primera epístola que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, que a la palabra del Señor dice de esta manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, o sea, a usted y a mí, ¿sí? Esto es a nosotros, es poder de Dios. Usted que cree en el Señor Jesucristo, usted que ya es hijo de Dios, ya es hija de Dios, tiene poder de parte de Dios. Pero ¿qué ha hecho? ¿O qué hemos hecho con ese poder? ¿En qué lo hemos utilizado? ¿Sí? ¿Y por qué Dios le dio el poder a usted? ¿Y por qué el Señor me dio poder a mí? Bueno, vamos a estar viendo a través de la predicación, ¿sí?, que la palabra de Dios es una arma de muchas que Dios ha provisto al pueblo, a su pueblo, para poder trabajar y poder desarrollar mejor el trabajo que Él nos ha encomendado, ¿sí? Es un arma muy efectiva. Dice que es poder de Dios, no poder del hombre.
no poder humano, es poder de Dios mismo. Por lo tanto, mis hermanos, debemos de hablar conforme a la palabra que Él nos ha dejado, ¿sí? Porque hay poder en ella. En la palabra de Dios hay poder. Vamos a ver qué nos dice Romanos 1:16. Ahí en Romanos 1:16 vamos a estar viendo, ¿sí?, lo que Dios dejó estipulado, dejó escrito para su pueblo, hablando del poder de Él. El Romanos 1:16 dice de esta manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué es ese poder? De acuerdo a la palabra dice, para salvación. ¿Y para quién es la salvación? Dice el versículo 16, para todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. ¿Qué le parece? El poder de Dios primeramente es para salvación para todo aquel que cree en Él, ¿sí? Por eso le decía, ¿para qué nos dio el poder? Para salvarnos, para salvación. Por eso Dios mismo nos provee de lo necesario para poder pelear eficazmente la buena batalla de nuestra fe. Así es que mi hermano, mi hermana, o usted misma tiene que utilizar las armas que Dios ha provisto a su pueblo para poder vencer cualquier circunstancia, cualquier batalla, cualquier lucha. Usted la va a enfrentar, yo la voy a enfrentar, pero con las armas que Dios ha provisto a su pueblo. Vamos a ver qué dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios capítulo 6, versículo 17. Efesios 6, 17. Dice la palabra de Dios de esta manera: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya dijimos que debemos de hablar conforme a la palabra porque hay poder en ella. Y aquí lo está confirmando en Efesios capítulo 6, versículo 17. Dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Para qué sirve una espada? Si no es para pelear, para defenderse. Dice, porque es la palabra de Dios. La palabra del Espíritu, dice, es la espada, del Espíritu, es la palabra de Dios. Por eso Dios nos ha provisto de su palabra para tomarla como una espada para la guerra, para defendernos, para pelear, para poder enfrentar al enemigo con la palabra y ganar la buena batalla de la fe. Por eso usted debe tomar la palabra para orar por sus hijos, pelear por su salvación, por su esposo, por su esposa, porque usted, Dios le va indicando, usted va a pelear conforme a la palabra de Dios. Ahora, este mensaje, ¿para quién es? Nada más para usted, nada más para mí. Dice que es también para nosotros el mensaje, y ese mensaje es muy profunda. ¿Por qué? Porque su penetración es tan grande que llega a lo más hondo de su espíritu, a lo más hondo de su alma, de su corazón. Y lo más importante, que la palabra de Dios no falla. Vamos a ver en Hebreos capítulo 4, versículo 12, qué es lo que nos dice la Escritura. Y dice de esta manera. Dice, porque la palabra de Dios, escuche, la espada de Dios es la palabra. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva
y eficaz. O sea, no falla. Que si usted la practica, usted la pone como un arma, la usa como un arma, no va a fallar. Va a vencer siempre. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y esta espada, que es la palabra de Dios, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué le parece? Tenemos que entender, mis hermanos, que es un arma tan poderosa que Dios mismo, al usarla, nos va a dar también el discernimiento, ¿sí? Y las intenciones de cada corazón. Así es que, mi hermano, hay que utilizarla, porque Dios nos ha llamado a la guerra, a la lucha, a pelear intensamente con una guerra espiritual, ¿sí? ¿Contra quién? Contra todo lo que se oponga a Dios. Vamos a ver en 1 Corintios capítulo 1, versículo 19. Corintios 1, 19. ¿Qué nos dice ahí? Corintios 1, 19. Dice de esta manera: pues está escrito, destruiré la sabiduría ¿de quién? De los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Aquellos que se creen muy sabiondos, aquellos que creen que se las saben de todas, dice el Señor que Él los va a desechar, ¿sí? Por eso, mi hermano, tenemos que estar preparados para tener esa guerra espiritual contra el mundo y todo lo que se oponga a las cosas de Dios. Espiritualmente hablando, estamos equipados con poder, con la espada, que es la palabra de Dios. No va a pelear nada más así. No va a ir desprotegido. Primeramente, el poder que nos dio el Señor es el poder para salvación. Después nos da el arma para pelear la buena batalla de la fe contra todo lo que se oponga a lo que es de Dios. Pero también, mis hermanos, tenemos que estar listos, abusados, despiertos. Si tú has estado dormido ahí en tu cama, espiritualmente hablando, si tú no has hecho nada para la obra del Señor, es tiempo de que te levantes, es tiempo de que prediques, es tiempo de que te prepares, porque la guerra viene fuerte. Es la última gran batalla de esta generación sobre esta tierra, de acuerdo a las profecías que se han estado cumpliendo. Así es que Dios nos ha llamado para pelear, para luchar contra todos los enemigos de Dios. Veamos ahí en el libro de Joel, capítulo 3, del 9 al 10. Joel 3, 9 al 10. Vamos a buscarlo rápidamente. Aleluya. Joel 3, del 9 y 10. Dice esta palabra: proclamad esto entre las naciones. ¿Y qué vamos a proclamar? Dice guerra. Despierten a los valientes. Valiente, hermano, hermana, tú que eres una guerrera, tú que eres un guerrero de Dios, un varón de Dios, despierta a los valientes, dice el Señor. Acérquense, acérquense. Dice, y vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones. Hagan espadas, prepárense. Dice, preparen vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga el débil, fuerte
soy. ¿Cuándo es cuando usted va a utilizar el poder que Dios ha depositado en usted? Cuando usted se sienta débil, cuando usted ya no pueda más, porque es cuando dejamos lugar a que el poder de Dios empiece a hacerse efectivo. Que el poder de Dios se manifieste en su vida, hay que dejar nuestras fuerzas, porque no es que nuestras fuerzas, dice la Escritura, sino con el Espíritu Santo de nuestro Dios. Así es que hay que estar listos para la guerra, proclamar guerra, dice, hay que despertar a los valientes. Dios te está hablando a ti que eres valiente, hermano, hermana, échale ganas, porque el tiempo se acaba. Y para permanecer en la guerra, en la lucha, hasta el fin, debemos de utilizar todas las armas que Dios nos da. Todas. ¿Sí? No nada más nos da el poder, no nada más nos da la palabra. Aquí dice que todas las armas que Dios ha dispuesto para su pueblo, tenemos que utilizarlas. Vamos a ver Efesios capítulo 6, versículo 12 al 17. Efesios capítulo 6, aleluya. Efesios capítulo 6, 12 al 17. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor ahí? Capítulo 6, 12, perdón, al 17. Dice de esta manera, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y carne, sino, aquí va lo bueno, ¿contra quién va a pelear? ¿Contra su hermano? ¿Contra su hermana? ¿Contra el vecino? ¿Con su familia? ¿Con su esposo? No. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Aleluya. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, aquí viene lo bueno. Usted debe tomar las armas que Dios ha dispuesto para su pueblo. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios, toda la armadura, para que pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, entonces estarán firmes. Estad pues firmes, dice la Escritura, ceñidos vuestros lomos con la verdad que es la palabra de Dios, y vístanse con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomen el yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Estamos equipados desde la cabeza, desde la mollera, hasta la planta de los pies. Estamos bien protegidos con las armas que el Dios nos ha dado para la guerra final. Así es que, hermanos, debemos de desechar toda sabiduría humana, que leí tantos libros, que leí tantas novelas, que de ciencia, que de física, química, pues sabrás mucho de todo eso, pero es sabiduría del mundo. Hay que dejar y desechar toda esa sabiduría para no ser engañados, ¿sí? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 3, 18. 1 Corintios capítulo 3, 18. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Ya lo leímos al principio, pero vamos a darle lectura hasta el 20. 3, 18. Aleluya. Primera carta a los Corintios 3, 18
al 20. Perdón, este no lo habíamos leído. Para empezar dice, no te engañes, no te engañes tú mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Yo no sé nada. Oye, hermano, ¿usted que lo sabe todo? No, yo no sé nada. El que lo sabe se llama Jesús y está arriba a la diestra del Padre. Él sí sabe todo. Dice, si alguno se cree sabio entre ustedes en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué le parece? Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Qué le parece? Es que desechemos toda sabiduría humana que para nada nos edifica y podremos ser desechados por Dios mismo. Aleluya. Y ese poder que el Señor ha depositado sobre ti y sobre mí, hermano, y la fuerza que nos da, viene y proviene de Dios mismo. ¿Para qué vamos a utilizar el poder, la fuerza que tenemos de parte de Dios? Precisamente para lo que estamos haciendo, para predicar la palabra de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Dice la palabra, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Dice la Escritura, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria al Señor. Hasta el 26. Es más sabio que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son ustedes muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el Señor nos da el poder y la fuerza para seguir adelante. Solamente Jesucristo es quien salva, no hay otro. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo recibimos la salvación, porque para eso apareció el Hijo de Dios, para salvar al mundo de sus pecados. Hechos 4:12, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Vamos a ver si Pedro, Pancha o Juana son los intercesores delante de Dios por la gente, por el mundo. ¿Quién es? ¿Qué dice la Escritura? Capítulo 12. Capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos dice de esta manera, y en ningún otro hay salvación. Escúchelo, repítelo conmigo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, solo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En la debilidad de nosotros se perfecciona el poder de Dios, se manifiesta el poder de Dios. Solamente existe un mediador entre Dios y los hombres. No hay muchos, no hay más de uno, nomás hay uno. Solo existe un mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y 6. Dice de esta manera. Primera de Timoteo, capítulo 2, 5 y 6.
porque hay un solo Dios. No hay muchos dioses, hay un solo Dios. ¿Sí? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y luego dice, Jesucristo, hombre. ¿Qué le parece? No hay muchos. No hay más de uno. Nada más hay uno solo. Ni Juana, ni Pancha, ni María, ni Petra, ni José, ni Pedro, ni Pablo. Ninguno de ellos es mediador entre Dios y los hombres. Solamente Jesucristo, hombre. Por eso Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de su palabra, que es la verdad. Y él mismo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay muchos caminos. Yo soy el camino, uno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ¿sí entiende lo que es nadie? Nadie va al Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el tercer cielo. Si no es a través de mí. Primero tienen que aceptarme a mí como su Salvador y yo los llevaré a la presencia de mi Padre, donde hay muchas moradas, y me fui a prepararlas para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Dios quiere que todos lleguemos al conocimiento de la palabra de Dios, y ese conocimiento que usted adquiera de la palabra de Dios, entonces lo hará salvo. Amén. Primera de Timoteo, vamos a ver nuevamente, capítulo 2, versículo 4. Dice de esta manera, dice, porque todo es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, y con esta terminamos. Aleluya. Segunda de Pedro 3:9. Dice así. Aleluya. El Señor no retarda su promesa, como muchos o como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Dios no retarda su promesa de que Jesús va a venir por su pueblo, sino que está esperando que tú que me escuches, que tú que me ves, te arrepientas y te acerques a la misericordia de Dios, aceptes a Jesús como tu Salvador, y entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Tú que me estás viendo, Dios te bendiga, amigo, amiga, y estaremos viéndonos próximamente en la siguiente transmisión de este canal, de estos videos. El próximo, primeramente Dios, si así lo permite y no ha venido por su pueblo, el 22, 23, 24, el lunes 24, nos veremos primeramente Dios a la 1 de la tarde a través de esta señal de Facebook, y Dios te bendiga, a ti y a toda tu familia. Amén.